Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde del 15 de octubre. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 33. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Hasta ahí nada más, hermanos. Inclinen su rostro para que hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque podemos reunirnos en tu presencia para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das un corazón abierto para escucharla y obedecerla. Que en este domingo nosotros escuchemos la palabra y que salgamos con un conocimiento de ella, y que a partir de toda la semana nosotros leamos la Biblia, tengamos esa relación contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, y esto te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a darle nuestros cantos de alabanza a nuestro Señor.
continuación, hermanos, de nuestras copias, la alabanza número 74, Tú eres santo. A continuación, hermanos, la alabanza número 83, completo está. Oh
Por último, hermanos, la alabanza número 77, grande es tu fidelidad.
Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versos 13, versos 14 y 15 y 16, versos 14 al 16. Continuamos con el tema sal y luz, lo que realmente significa seguir a Cristo. Sal y luz, lo que realmente significa seguir a Cristo. Vamos a la lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerden que estos versículos nos llevan a considerar lo que realmente está Jesús demandando a sus discípulos. Lo que veíamos hace 8 días nos debe llevar a considerar que la vida cristiana es esencialmente un llamado a la lealtad a Cristo. La sal, que es símbolo de preservación del alimento, habla acerca de aquello que debe ser preservado. Y en la vida cristiana no tiene sentido si nosotros no buscamos preservar el pacto al que hemos sido llamados en nuestra relación con Dios. En otras palabras, no tiene sentido la vida cristiana si nosotros no buscamos la obediencia a la palabra de Dios, porque ese es el sentido de ser cristiano. Lealtad significa obediencia, lealtad significa compromiso. Resistirnos a la corrupción o resistirnos al pecado hace que necesariamente busquemos ser obedientes. Así que creo que la metáfora de la sal y de la luz nos lleva a considerar 2 aspectos en la vida del cristiano: la sal en nuestra relación con Dios y la luz en nuestra relación con la iglesia y con el mundo. 2 aspectos que siempre serán visibles en la vida del cristiano. No podemos tener una influencia en la iglesia y en la sociedad si primero no somos leales al Evangelio, si no somos leales a Cristo, a su causa, obedientes a su palabra. No podemos ser luz del mundo si primero no somos sal, es decir, si primero no luchamos por la obediencia. Dejando la metáfora de la sal, pasamos a la metáfora de la luz. Y en el verso 14 Jesús se dirige de manera amplia, mientras que la metáfora de la sal es corta, es breve, es pequeña. La metáfora de la luz es amplia, está mejor explicada. Quizá está mejor explicada porque el Señor Jesús quería hacer ese énfasis en lo que implicaba la vida de los discípulos en el contexto de la vida interna de la iglesia y también de la sociedad. Recuerde, el vosotros sois sal o vosotros sois luz es exclusivo de aquellos que han sido llamados a ser discípulos de Jesucristo. La primera metáfora dentro de la luz, la metáfora de la luz, la primera metáfora hace referencia a una ciudad. Vosotros sois la luz del mundo, y luego hay una explicación de lo que Jesús quiere decirles con esta metáfora. Ahora, me parece interesante la forma en que Jesús les explica, porque usa una metáfora y luego les explica con otra metáfora lo que quiso decir con la primera metáfora. Me llama la atención porque nosotros estamos viendo a Jesús buscando todos los medios posibles para que la iglesia entienda, sus discípulos entiendan lo que les quiere decir. Ustedes son la luz, ahí está la metáfora. Ustedes son la luz. Quiero decirles y quiero aclararles que cuando Jesús dice ustedes son la luz, es una metáfora. Él no está diciendo ustedes tienen un brillo especial. Por ahí un predicador que saca unas fotos que le toman, que dice que se transfiguró y sale todo luminoso. Bueno, Jesús no está hablando nada acerca de eso, no está diciendo que el cristiano irradia con una luz particular. En una ocasión, después de que estuve predicando en una iglesia, una mujer se me acercó y me dice: yo veo en usted un aura que no veo en otros pastores, le veo a usted unos colores así, que usted tiene algo especial.
Bueno, no, Jesús no está hablando nada de eso, absolutamente nada. No está diciendo ustedes van a brillar con una luz particular cuando en las noches ustedes van a ser fluorescentes. No está diciendo Jesús esas palabras. Y va con una segunda metáfora. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. La mayoría de las ciudades eran construidas en montes y Jerusalén era una de esas ciudades construidas sobre un monte. Los historiadores dicen que particularmente el templo de Jerusalén que reconstruyó o que remodeló Herodes, algunos pensaban que el templo era de mármol y que a la distancia solía resplandecer por el mármol que tenía. Pero las investigaciones actuales llegaron a demostrar que no era mármol, era piedra caliza, piedra común, labrada, pero por ser blanca, ese tipo de piedra, por ser muy blanca, con la salida del sol hacía que ese templo se viera realmente hermoso, resplandeciente. Y los historiadores dicen que muchas ciudades eran construidas con ese tipo de piedra, piedra caliza. Ahora piense usted en una ciudad asentada en un monte, construida con piedra caliza, el efecto que le daría a esas casas la luz del sol. Mientras el sol comenzaba a salir en las primeras horas y reflejaba los primeros rayos sobre aquellas paredes completamente blancas, la ilusión a la distancia sería que esa ciudad estaba brillando. Conforme el sol, bueno, nosotros decimos, conforme el sol avanzaba, aunque sabemos que no es el sol el que avanza, pero conforme las horas del día iban pasando y el sol iba cambiando de lugar, la luz se seguía reflejando sobre aquella ciudad, cambiando la perspectiva, pero aquellas ciudades pasaban de ser de un brillo enceguecedor a tener un blanco luminoso cuando el sol estaba en su cenit. Imagínense lo impresionante que sería ver aquellas ciudades de lejos. Probablemente usted haya pensado que cuando Jesús dice una ciudad no puede ser oculta, nosotros solemos pensar a la luz eléctrica, ¿verdad? Generalmente las ciudades que están en lo alto o las poblaciones que están en lo alto, al oscurecer encienden la luz y usted sabe que hay una ciudad en lo alto por la luz. Pero si se va la luz, usted ya no sabe qué hay ahí. Pero Jesús se está refiriendo a una ciudad bajo la luz del sol en todo el día. Lo refulgente, lo brillante, lo hermosa, lo vistosa que debieron haber sido esas ciudades. Así que Jesús comienza con la metáfora, ustedes son la luz del mundo, y luego sigue con una siguiente metáfora, ustedes son como una ciudad asentada en un monte. Es decir, ese tipo de ciudades construidas con ese tipo de materiales que reflejaban el sol simplemente no pueden ocultarse. Aunque la ciudad intentara ocultarse, no puede ocultarse porque el tipo de material que usaron para construirla haría que fuera visible, incluso a varios kilómetros haría visible aquella ciudad. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Antes de ir a la explicación que Jesucristo mismo da de estas metáforas, el verso 15 regresa a otra metáfora. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja o debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Recuerden ustedes que aquellas casas solían alumbrarse no con luz eléctrica, sino con otro tipo de combustible. Y la mayoría de las casas tenía en una pared una pequeña piedra que sobresalía. Ahí, en ese descanso, en esa piedra que sobresalía, se ponía la lámpara para que alumbrara a toda la casa. Lo que Jesús está diciendo, nadie coherentemente o conscientemente enciende una lámpara y la pone debajo de esa repisa, o la va a ocultar debajo de la mesa, o la va a poner en un lugar donde no alumbre. Todos van a poner la luz que encienden en su casa en ese descanso para que ahí alumbre a toda la casa. Jesús está llevando a los discípulos mediante estas metáforas a comprender cuál es la amplitud de su llamado. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano innegablemente significa ser puesto en un lugar donde todas las personas van a ver
tu estilo de vida. Así como una ciudad no puede ocultarse a sí misma porque los mismos materiales que se han usado para construirse la delatan, así los creyentes o la iglesia no podrán ocultarse porque el llamado que Jesús les ha hecho es precisamente un llamado público. Observe usted que existen dos metáforas, una general, una particular. Una ciudad no puede ser escondida, una luz en una casa no puede ser ocultada. Creo que esa metáfora abarca dos aspectos de la vida de la iglesia. La iglesia en la comunidad y la iglesia como comunidad. La iglesia en la comunidad, es decir, los que no son creyentes, ¿qué es lo que están percibiendo de la iglesia? Y la iglesia como comunidad, los que somos creyentes, ¿qué estamos percibiendo de la misma iglesia? Hay dos aspectos en esta metáfora o en esta breve parábola. ¿Qué es lo que el mundo ve en la iglesia y de la iglesia? ¿Y qué es lo que la misma iglesia ve en sí misma o de sí misma? Dos aspectos. Una ciudad puesta en lo alto, una lámpara puesta en el candelero para alumbrar una casa. En el verso 16, el Señor Jesucristo explica lo que les está intentando decir con esta última metáfora o con esta pequeña parábola. Si usted lee con atención se va a dar cuenta que Jesús no explica con tanta claridad el tema de la sal como lo hace con la luz. En el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice así alumbre vuestra luz? Pasa de la metáfora a la explicación de la metáfora. Ustedes son una ciudad puesta en lo alto que debe ser visible para todas las ciudades alrededor, y ustedes son una luz puesta en una casa que debe ser visible a toda la familia. Dos aspectos. Ustedes deben tener un impacto en una sociedad incrédula, pero ustedes mismos también deben alumbrar a la familia o a la iglesia. Entre ustedes mismos deben alumbrarse. Pero la pregunta es: ¿a qué se refiere Jesucristo cuando utiliza el término luz, la metáfora luz? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Hemos dicho en primer lugar que eso no tiene nada que ver con su espiritualidad, con usted irradiando una luz interior que es visible para las cámaras de los modernos celulares, pero no para el ojo humano. Jesús no está diciendo que usted va a ser fluorescente o fosforescente o incandescente o algo así. No está diciendo nada de eso. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice alumbre su luz? La luz de ustedes alumbre a todos los hombres. ¿Cuál es esa luz que debe alumbrar a todos los hombres? El Evangelio, el ejemplo, el testimonio. Jesucristo da la respuesta en el verso 16. En el verso 16 dice: de forma que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es la luz que debe alumbrar? Vuestras buenas obras. Así que la metáfora de la luz está haciendo referencia a las buenas obras que deben alumbrar. Las buenas obras son una luz que alumbra a los que están alrededor. Quiero centrarme en esto porque hay dos cosas que debemos entender. Número uno, ¿qué son las buenas obras y cómo estas deben alumbrar? Lo primero que quiero que entiendan y que va a estar relacionado con los versículos 17 al 20 es que las buenas obras son todas aquellas acciones que se desprenden de la palabra de Dios. En el 5:17 el Señor Jesucristo dice: no piensen que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar sino a dar cumplimiento. Jesús está enseñando a sus discípulos que ser sal es ser leales a la ley, que ser luz es hacer lo que la ley dice. Esto quiero dejarlo en claro porque a veces tenemos como buenas obras aquellas acciones que pueden ser caridad, pero que no necesariamente están expresadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el carro, un limpiaparabrisas, y ¿no le ha pasado que de repente cuando va con alguna persona que
familia, a veces se siente obligado a hacer lo que generalmente no haría. A lo mejor cuando va a estar con su familia, le dice usted, como yo a mi padre, no lo limpies. Pero cuando va con alguien más de la familia, entonces, muchas gracias, ahorita no, porque ahorita no traigo. ¿Le ha pasado eso? En una ocasión íbamos con unos jóvenes, un limpiaparabrisas se acercó y yo le dije no, y el muchacho insistió y lo limpió, y el muchacho que iba atrás, acompañándome en el carro, sacó unas monedas y se las dio. No sé si lo haría, si de por sí lo haría o si lo hizo porque iba conmigo, no lo sé. ¿A dónde quiero llevarle? Hay cosas que consideramos buenas obras que no necesariamente son buenas obras. Por ejemplo, dar limosna al pobre, visitar a los enfermos. En una ocasión le decía, en algunas iglesias enseñan que los cristianos deben ir a la cárcel a predicar el evangelio porque consideran que eso es una buena obra. Ahora, la Biblia dice que debemos llevar el evangelio a todas partes, ¿sí me está entendiendo? Pero algunos consideran particularmente que llevarlo a las cárceles es el cumplimiento de un mandato directo del Señor Jesucristo cuando Él dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y entonces dicen, hay que ir a predicar el evangelio a la cárcel. Bueno, eso es una mala interpretación de un texto. Jesús no está diciendo que vayamos a visitar a los presos. Nuestro deber de llevar el evangelio consiste en llevarlo a las cárceles, pero no como un cumplimiento directo de un mandato concreto del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas entonces que consideramos como buenas obras, pero que no lo son. No lo son. Que no están estipulados en la ley, y para eso es necesario que entendamos a lo que Jesús se está refiriendo. En el verso 15, en el verso 14, Jesús está primero llevando a los discípulos a comprender que ellos son como una ciudad asentada en un monte alto. La característica de una ciudad es que una ciudad es el conjunto de muchos habitantes. ¿Estamos de acuerdo? Si por allá en el cerro construyen una casa y en esa casa prenden una luz, no podemos decir, ahí ya hay una ciudad. No, en una casa, una persona puede vivir ahí. Pero una ciudad es un conjunto de personas. Jesús está comparando a los discípulos con una ciudad. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad. La iglesia es como una ciudad. De hecho, en Efesios capítulo 4, acompáñenme por favor a Efesios. Capítulo 2, verso 16 al verso 19. ¿Alguien puede hacer la lectura de estos versos? Efesios capítulo 2, 16 al 19. Observa usted que el apóstol Pablo en el verso 19 utiliza nuevamente dos adjetivos que definen a la iglesia como una ciudad y como una familia. Porque la iglesia es, nosotros como creyentes somos conciudadanos de los santos. ¿Qué significa esto? Que somos vecinos en una comunidad. Soy ciudadano junto con otros ciudadanos. De esta manera, el apóstol Pablo está explicando el carácter de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una ciudad, pero en el mismo verso 19, la iglesia es una familia. Observa usted que las dos imágenes a las que
que usa el apóstol Pablo para hacer referencia a la iglesia, ninguna de ellas hace referencia a una sola persona. Una ciudad está formada por muchas personas y una familia también. Una familia está formada por más de una persona. Una sola persona no puede ser una familia. Quiero que usted tenga esto en mente, porque regresando a lo que está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos, nos debe llevar a entender algo. Número uno, las buenas obras no pueden ser realizadas en el aislamiento. Yo voy, le repito, yo puedo hacer misericordia o hacer caridad a una persona que no es cristiana, que no es creyente, y que a lo mejor está en una necesidad, y bueno, si puedo suplirle su necesidad, lo voy a ayudar. Pero déjenme hacerle una pregunta. ¿En qué me hace diferente eso al resto de las personas? En nada. O sea, yo voy pasando por la calle de una persona que está extendiendo la mano y llevo dinero y le doy unas monedas. Pero nadie va a decir, ese es cristiano. Nadie va a hacer eso. Detrás mío puede venir un ateo que hace exactamente lo mismo y no va a pasar nada. Ahora, con las experiencias de los pasados temblores, mi hijo me platicaba que en el norte, no recuerdo bien, no le estaba poniendo mucha atención. No es cierto. No recuerdo bien porque hace rato que lo platico, pero él me estaba platicando que un cártel de un grupo de narcotraficantes dieron dinero o víveres para ayudar a los damnificados por los temblores, por los terremotos. ¿Está usted entendiendo el punto? Todo el mundo hace obras de caridad. Hasta las personas más viles lo hacen. Es decir, nadie se sorprendería y diría, wow, seguramente son narcotraficantes pero cristianos. No. ¿Sí me estás entendiendo? Muchas personas piensan en esto, hacían lumbre su luz delante de los hombres y piensan en un individualismo. ¿Qué voy a hacer yo en favor de otras personas? Y entonces dicen, de aquí en adelante me voy a proponer que si alguien toca mi puerta, no importa quién sea, si quiere un taco se lo voy a dar, si necesita ropa se la voy a dar, no importa quién sea, yo voy a ayudar a todas las personas. Pero hay una razón específica o fundamental por el cual los discípulos de Cristo son llamados a hacer buenas obras. Observe lo que dice la última parte del verso 16: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Regreso a las comparaciones que estaba haciendo hace rato. ¿Cuántas personas glorifican a Dios por el hecho de que usted caminando en la calle le dé unos pesos o unas monedas a la gente que está pidiendo ahí? ¿Cuánta gente glorificó a Dios por el hecho de que usted haya llevado unos kilos de arroz al parque donde estaban los puestos de personas que estaban pidiendo ayuda para los damnificados? ¿Cuánta gente glorificó a Dios si usted hizo eso? Ahora, ¿quiénes deben glorificar a Dios? Lo que está diciendo la Escritura es que deben glorificar a Dios los incrédulos. Las buenas obras de los creyentes deben provocar que los incrédulos glorifiquen a Dios. ¿Está usted entendiendo el punto? Las buenas obras de la iglesia deben provocar que los incrédulos glorifiquen a Dios. ¿Gerardo? Es que tengo una traducción que se llama lenguaje actual. ¿Sí? Y dice más explícito lo que estás explicando en el 16, Mateo 5, 16, dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Sí? Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea, no nada más es hacer buenas acciones, sino enseñar cómo se obedece a Dios. ¿Cómo se obedece a Dios? Traducción. Lenguaje actual. Lenguaje actual. Bien, es mucho más clara la traducción.
Y ese es el punto. Ahora, observen ustedes entonces, para seguir en el argumento, observen ustedes esto. Número 1, debemos determinar qué son las buenas obras. Número 2, debemos aprender cómo practicarlas. Y número 3, debemos saber cuál es el propósito de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? No es todo acto de caridad que usted o cualquier persona pueda hacer. Eso nos debe llevar a la siguiente. ¿Cómo entonces debe practicar la iglesia las buenas obras? ¿Para qué? Para que el hacer buenas obras concluya en que la gente que no es creyente glorifique a Dios. Daniel, no recuerdo el capítulo, cuando Daniel está en el foso de los leones, puesto injustamente, cuando el rey corre al otro día a ver qué pasó con Daniel, ¿qué es lo que hace? Se me va el nombre del rey, porque no era Darío, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Darío cuando se da cuenta que Daniel no fue desgarrado, no fue tragado por los leones? Glorificar a Dios. Y es tan específica la gloria que le da a Dios, que dice el Dios de Daniel. El Dios de Daniel. Durante todo esto todas esas experiencias que hemos tenido con lo de los terremotos, escuchaba en esos días, la verdad es que cuando comencé a ver la imagen no supe quién era, pero me parece que era algún funcionario de España que hablaba acerca de la solidaridad de los mexicanos y que estaba tan impresionado por la manera en que los mexicanos habían actuado y que eso le había llevado a decir a su país que no dejaran de ayudar a México. No escuchaba lo que decía, no identifiqué y sinceramente no busqué al autor de estas declaraciones, pero me lleva a pensar en esto. La solidaridad del país no le causó gloria a Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque México no es un país cristiano. Incluso usted podía ver en las imágenes como algunos reporteros decían, y ahí está la fe del pueblo, ahí está puesta la imagen en la que descansa la fe de nuestro pueblo. Y se da cuenta que no todas las buenas obras causan gloria a Dios. El hecho de que la gente haga cosas buenas, eso no causa que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea alabado. Así que debemos tener bien presente a qué está llamando Jesucristo a los discípulos, para que entonces realmente puedan las buenas obras de la iglesia provocar la gloria de Dios. En el verso 16 encuentro por lo menos una aplicación. Número 1. La iglesia debe tener la plena conciencia de que es una comunidad. Si no tenemos conciencia, mis hermanos, de que somos una comunidad, todo lo que hagamos no va a glorificar a Dios. Porque lo estoy haciendo de manera individual, personal. Si yo no tengo en mi mente que soy parte de un pueblo, parte de una familia, parte de una iglesia, no importa las cosas que haga, lo que estoy haciendo, esas obras buenas que estoy haciendo, no le van a traer gloria a Dios. Eso es lo primero que debemos tener en mente. Debe usted tener conciencia de comunidad. Usted no viene a la iglesia, usted es parte de la iglesia. Usted no viene a la iglesia, usted es parte de la iglesia. Eso debe llevarnos a un segundo punto. Las buenas obras a las que Jesús está haciendo referencia es las acciones que hacemos entre nosotros y por nosotros. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12. Hechos 5, 12. Hechos, capítulo 5, verso. Cuando alguien lo tenga, por favor, dele lectura. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Y el 13? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
¿Se dan ustedes cuenta cómo Lucas, al escribir sobre la vida de la iglesia, hace diferencia entre ellos y el pueblo? Observe usted lo que dice, recordando la lectura del verso 12. Los apóstoles hacían señales y milagros entre el pueblo, y luego dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes estaban juntos en el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón era una puerta en el templo. ¿Quiénes estaban? Imagínense, mire, el templo tenía algunas grandes, enormes entradas como esta parte, enormes arcos que hacían una puerta, y entonces había un grupo de personas que se reunían bajo el pórtico de Salomón, a la entrada o en una de las entradas que daba al templo. ¿Quiénes se reunían bajo el pórtico de Salomón? Ni los apóstoles ni el pueblo. La iglesia con los apóstoles. Observen lo que dice en el verso 12. Estaban todos unánimes. ¿Quiénes estaban juntos? La iglesia, desde luego junto con los apóstoles. Y luego el verso 13. Por lo demás, ninguno osaba juntarse con ellos. ¿Quiénes no querían juntarse con ellos? El pueblo. Observen ustedes que los cristianos estaban plenamente identificados. ¿Y por qué estaban identificados? Porque ellos se congregaban. ¿Qué es lo que nos hace identificarnos como creyentes? Congregarnos. Hay algunos refranes de nuestra sabiduría popular que nos dejan entrever esos aspectos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, con el grupo de personas que tú andas, yo te identifico. Si tú andas con un grupo de personas que se dedican a robar, no me digas que no eres un ratero. Si tú andas con un grupo de personas que se dedica a perder el tiempo, no me digas que tú estás trabajando en algo. Sí. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué la gente identificaba a los creyentes? Porque se juntaban con los creyentes. Sabían, esos que están ahí bajo el pórtico de Salomón no son unos ociosos, son los discípulos de Cristo. Los identificaban. Hermanos, esto es algo que a veces nos cuesta meternos en la mente. El hecho de pertenecer a la iglesia, no de ir a la iglesia, sino de pertenecer a la iglesia. De saber que la gente nos puede identificar con un grupo de personas. Ah, de seguro eres cristiano. ¿Por qué dices que soy cristiano? Porque te he visto salir de donde se reúnen los cristianos. Se identificaban. Eso es lo primero que nos debe llevar a pensar en lo que significa así alumbre vuestra luz. Si nosotros no tenemos la conciencia de comunidad, ¿cómo podemos impactar en la sociedad? No se puede. Observe lo que dice nuevamente Hechos capítulo 5, verso 12. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y esa frase, todos unánimes en el pórtico de Salomón, resume 5 capítulos del inicio de la historia de la iglesia. Observe, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 44 y 45. Observen ustedes, aquí están las buenas obras. Una pregunta: ¿quiénes tenían todas las cosas en común? La iglesia. Así que el hecho de que Lucas, el evangelista, diga estaban unánimes, es el resumen de la vida de ellos. ¿Qué significa estar juntos? Tenían todas las cosas en común. Mire, yo quiero que entienda algo, porque el hecho de que a veces no consideremos que somos una iglesia impide que tengamos todas las cosas en común. A lo mejor yo puedo ser muy amable con mi vecino,
Mi vecino me llega a pedir prestado algo y se lo presto. Pero eso no va a hacer que Él glorifique a Dios. La gente estaba viendo a un grupo de personas que se reunían bajo el pórtico de Salomón y que esa gente tenía todas las cosas en común, y entonces ellos comenzaban a ver cómo se relacionaban entre ellos y glorificaban a Dios por lo que hacían entre ellos. ¿Se están dando cuenta de eso? Verso 44, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Verso 45, vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos. ¿Quiénes son esos todos? La iglesia. No es a todo el pueblo, sino a todos los que estaban juntos. Que esos que estaban juntos eran los que habían sido añadidos por la predicación del Evangelio a través de Pedro. Verso 45, vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4, verso 32. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Mis hermanos, si nosotros no entendemos que ser iglesia implica tener una relación entre nosotros, de manera que hagamos buenas obras entre nosotros, nunca vamos a causar que la gente que no es creyente glorifique a Dios. Nunca. Esto nos lleva necesariamente a una conclusión. Usted, yo, los que estamos reunidos aquí tenemos una responsabilidad, no con su colonia, no con su familia de sangre, tenemos una obligación con la iglesia. No podemos huir a esta conclusión, porque no existe ninguna otra forma en que los incrédulos puedan glorificar a Dios a menos que vean a la iglesia ser una ciudad dentro de una ciudad. ¿Sabe quiénes sostenían a los creyentes cuando Jerusalén pasó por una gran crisis económica? ¿Quiénes sostenían a esos creyentes? La iglesia. En la segunda carta a los Corintios, si no me equivoco, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les dice: les recuerdo el ánimo que tenían de sostener a los pobres en Jerusalén. Yo quiero que usted observe esto. Jesucristo ha puesto a la iglesia como una ciudad dentro de la ciudad para ser luz a través de la forma en que se relaciona. Si entre nosotros no comenzamos a relacionarnos de manera que sea evidente, él le presta a aquel, pero porque son hermanos. Ayuda a aquel, pero porque son de la misma fe. Visita a aquel en el hospital, pero porque son cristianos. Es decir, el que está enfermo es cristiano y el que lo va a visitar también es cristiano. Por eso se visita. Voy a ayudar a aquel, pero porque es cristiano, son cristianos, por eso se están ayudando entre ellos. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia del primer siglo, y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Ustedes son una ciudad, ustedes, no tú. Ustedes son una ciudad, no tú. Ustedes son una ciudad que ha sido puesta en lo alto para que sean luz a las demás personas. Los incrédulos deben darse cuenta que la iglesia es diferente por la forma en que nos ayudamos entre nosotros como cristianos, como creyentes, por lo que hacemos entre nosotros como una comunidad de fe, no por lo que hacemos por los que son incrédulos. Muchas personas, cuando están pasando por alguna necesidad, lo primero que piensan es: vete a una iglesia y de ahí te van a ayudar. Y muchos cristianos piensan: yo tengo que ayudar porque soy cristiano. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos está enseñando que la luz que debe resplandecer es en la medida en que nosotros como creyentes estamos sobrellevándonos, relacionándonos. Esto debe causar que las demás personas glorifiquen a Dios por la forma en que nos estamos relacionando. Que Dios sea glorificado por la forma en que nosotros
nos estamos relacionando. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué es vuestra luz? Las buenas acciones que hacen entre ustedes. Le he dicho en estos días, a veces pensamos en qué podemos hacer por los damnificados de Oaxaca, qué podemos hacer por los damnificados de Puebla, de Morelos, pero no pensamos entre nosotros, ¿qué puedo hacer por mi hermano con el que me reúno el domingo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué apuros tiene? En el que yo pueda, si está dentro de mis recursos, pueda ayudar a ese hermano. ¿Qué necesidades tiene? Y aquí hay dos cosas, hermanos, que nosotros debemos comprender. En primer lugar, había personas que suplían la necesidad de otros, pero en segundo lugar, había personas que hacían evidentes sus necesidades. ¿A qué me refiero? ¿Cómo va a brillar nuestra luz si yo no me intereso por los problemas de mi iglesia, o si mis hermanos, cuando alguien se acerca y pregunta ¿cómo estás?, dicen todo bien? ¿Entiendes esto? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser luz? No habría forma de ser luz si nosotros no mostramos una preocupación entre nosotros, si nosotros no mostramos una preocupación al conocer nuestras necesidades, al buscar de qué manera podamos solucionar nuestras necesidades entre nosotros como creyentes. Así alumbre vuestra luz. Una ciudad dentro de una ciudad. Una comunidad dentro de una comunidad. El libro de los Hechos, hermano, no es otra cosa más que el testimonio de lo que la iglesia estaba haciendo como luz. Usted puede leer el libro de los Hechos y se va a dar cuenta que la iglesia estaba enfocada en dos cosas: cómo ser un testimonio de salvación a los incrédulos, pero también cómo ser un pueblo, una familia entre ellos. Hay dos cosas que ellos no descuidaban: la predicación de la evangelización al incrédulo, pero el apoyo entre ellos como creyentes. Como iglesia solemos descuidar algunos de los aspectos, o nos enfocamos mucho en la salvación de los incrédulos y nos olvidamos de que la iglesia como pueblo necesita estímulo, necesita apoyo, necesita ayuda uno del otro, o nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos de la predicación del evangelio a los que son incrédulos. O muchas veces dirigimos nuestras buenas obras a gente que no es creyente. Trabajamos para los que... Yo no puedo olvidar las palabras de Carlos Menon, el padre de los menonitas, cuando él responde a una crítica de la Iglesia Católica, y él dice algunas palabras como eso. Ustedes lo recordarán en un libro que leímos que se llama La fe por la que vale morir. Sí, lo leímos. Ahí viene un extracto de las palabras de este hombre, y él le reprochaba a la Iglesia Católica con esas palabras: preocúpense ustedes de sus pobres, que con tanto dinero son incapaces de sostener a sus pobres, de sacar a sus huérfanos de sus calles, de sacar a sus viudas de las calles. Preocúpense, le decía a la Iglesia Católica y a sus jerarcas, preocúpense ustedes por los suyos, porque entre nosotros, a pesar de ser pocos y no tener tanto dinero, no tenemos huérfanos, no tenemos pobres, no tenemos necesitados, porque nosotros nos encargamos de ellos. Esa es la mentalidad de la Iglesia. Y es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar. Hermanos, dejémonos de buenas obras que no sirven para nada. Dejémonos de darle monedita al que está pidiendo en la calle que lo ayude el pueblo al que él pertenece. ¿Sí me está usted entendiendo? Que lo ayude la gente que le debe ayudar. Y comencemos a preocupar por nosotros como iglesia, por las necesidades de nuestra propia gente, de nosotros como creyentes. Preocupémonos por las necesidades que van surgiendo dentro de nosotros,
dentro de nosotros como creyentes pongamos los ojos de qué manera podemos ayudarnos, de qué manera podemos estimular nuestra fe, y de esa manera la gente se va a dar cuenta, esos se ayudan porque son creyentes y van a glorificar a Dios. Van a darse cuenta que la iglesia es un pueblo que sabe depender de Dios, pero saben ayudarse mutuamente los unos a los otros. Lea usted el libro de Hechos y se va a dar cuenta que Hechos es un testimonio claro, un testimonio largo de lo que la iglesia estaba haciendo unos por otros. Por ejemplo, llegamos al capítulo donde se habla de Dorcas. ¿Recuerda usted qué hacía Dorcas? Hacía ropa ¿para quiénes? Para todo el mundo. Para los pobres de la iglesia. Para la gente necesitada de la iglesia. De hecho, en nuestra sabiduría, nuevamente recuerdo a la sabiduría popular, creo que en la iglesia muchas veces debería aplicarse ese refrán: luz de la calle, oscuridad de la casa. ¿Verdad? Porque a veces nos preocupamos más de cómo poder ayudar al incrédulo que ayudar entre nosotros como creyentes. Jesús está siendo específico. Ustedes, mis discípulos, son una ciudad, y cuando la gente vea cómo están viviendo ustedes, cómo se están amando, cómo se están perdonando, cómo se están ayudando, cómo se están apoyando, esa gente que es testigo de esa luz que ustedes, de esas buenas obras que ustedes están haciendo entre ustedes, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Nada trae mayor gloria a Dios que lo que la iglesia hace en sus relaciones. Nada causa mayor gloria a Dios que lo que la misma iglesia hace en la manera en que se relaciona. Eso nos lleva a otra aplicación práctica, hermanos. Innegablemente, sé que es una palabra que nos causa mucho horror, mucho terror, pero innegablemente sí existe la discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos que discriminar entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Y no porque nosotros valgamos más que ellos, sino porque nuestra luz debe alumbrar al relacionarnos entre nosotros. Yo no puedo tratar de la misma manera al que es incrédulo de la forma en que trato al que es creyente. Debe haber una discriminación. ¿Por qué? Porque él es mi hermano y aquel no lo es. ¿Sí me está entendiendo? El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice: hagan bien a todos. Y luego explica: mayormente a los de la fe, a los de la fe. Hagan bien a todos. Pero más busquen hacer bien a los que son de la familia. A veces mi esposa, cuando vamos de compras a comprar lo necesario para la semana, en algunas ocasiones, no siempre, de repente llevamos 1 litro de leche más o una caja de cereal más, y se la damos a algunos niños que viven en la unidad y que hemos notado a veces el descuido en esa área. Pero ninguno de ellos tiene el derecho de decirme: oye, ¿por qué le compraste zapatos a tus hijos y a mí no me compras? Ninguno de ellos tiene el derecho de reclamar, porque yo le respondería: porque ellos son mis hijos. Y porque todo el bien que debo, se los debo a ellos. ¿Se dan cuenta de eso? En una ocasión un hombre me reclamaba porque fue a pedir una ayuda y yo le dije: no te podemos ayudar. Y me decía: pero ustedes son cristianos y los cristianos deben ayudar a otros. O no, ustedes hablan del amor y que Dios es amor, ¿y por qué entonces no me ayudan? Y le dije: porque tú no eres mi hermano, no tengo por qué ayudarte. No estoy obligado a ayudarte. Además era un hombre fuerte que se ponga a trabajar. De repente sí me sentí así como que, a ver si no me pega, ¿verdad? Ni aún pegándome estaba yo obligado menos, ¿verdad? A ayudarlo. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que no vamos a brillar en una sociedad
si nosotros no aprendemos a hacer iglesia, a hacer comunidad, a darme cuenta que mi mayor obligación y mi mayor responsabilidad está con la gente con la que me congrego, ahí está mi mayor responsabilidad. Esa es mi prioridad, es entonces la iglesia, los discípulos, los conciudadanos, los miembros de la familia de Dios. Cuando entre nosotros aprendamos a funcionar como ciudad, cuando la iglesia aprenda a funcionar como familia, entonces la gente comenzará a darse cuenta, este hace esas cosas, ayuda, pero porque son sus hermanos, pero por eso se ayudan entre ellos. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. La iglesia, aún nosotros siendo una iglesia pequeña, tenemos muchas necesidades entre nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que a veces no nos compartimos esas necesidades. Usted recordará que en algún tiempo se abrió un espacio para dar gracias a Dios o para compartir las necesidades, pero a veces era un silencio tan sepulcral. Y la incomodidad, bueno, decidimos omitir esa parte. Pero hermanos, aunque no lo haya, no solamente en esos momentos puedo conocer su necesidad. Yo no le digo a mis hijos, voy a tener un buzón de necesidades aquí, vamos a tener un día a la semana para leer sus necesidades y ver qué podamos hacer. Me relaciono con ellos, me doy cuenta qué les hace falta y a veces los animo a que me lo pidan. Entonces, hermanos, la iglesia es así. En más de una ocasión le hemos dicho a algunos hermanos, ¿necesitas hablar con alguien? ¿Tienen nuestro número ya? No sé si me está entendiendo. Cuando yo necesito algo, busco a alguien. Lo hago saber. Pero a menos que tengamos, mejor dicho, el sentido de comunidad, hermanos, vamos a ser cristianos individualistas, solitarios, haciendo una buena obra de caridad por acá, haciendo una obra buena de caridad por allá, y diciendo, yo estoy cumpliendo con Mateo capítulo 5, verso 14. Mi luz está alumbrando a todo el mundo porque yo ayudo al pobre, yo ayudo al que me pide dinero, yo le doy, mi luz está alumbrando. Pero resulta que Jesús no está hablando de eso. No está hablando de eso. Jesús está hablando de cómo tu luz está guiando al pueblo al que perteneces. De cómo tus buenas obras están siendo hechas dentro del seno de la familia, de la iglesia, de la ciudad. Ahora, permítanme hacer una pregunta de forma directa y mi intención es incomodar. ¿Qué buenas obras has hecho en esta semana para la gente con la que te congregas? A ver, te puedo hacer una lista. El otro día iba por el centro y una persona muy indigente se me acercó y me dijo, ayúdame para un pan, y le di. Ninguna gloria para Dios. Le invito a que usted lea el libro de Hechos y se va a dar cuenta que la iglesia hacía cosas buenas para la iglesia. Los ricos en la iglesia del libro de Hechos vendían sus posesiones y llegaban con los apóstoles y decían, apóstol Pedro, lo que tú quieras hacer, si quieres lo puedes llevar al gobierno y que ellos lo repartan como que. Para los necesitados de la iglesia. Porque para los necesitados de todo el mundo está todo el mundo. Pero la iglesia es una ciudad, es un pueblo, es una familia que debe reflejar el amor y la gracia de Dios en su relación unos con otros. Así que, mis amados hermanos, quiero insistir en esto, a menos que usted
y yo entendamos que somos una familia con ciudadanos, que usted no se viene a sentar, como le he dicho en varias ocasiones, usted puede ir al cine, se sienta usted junto a un desconocido y bueno, no hay ninguna obligación, a lo mejor usted se levanta, nunca supo cómo se llamaba la persona de al lado, pero no tiene ningún problema. Pero si usted viene a la iglesia, se levanta y nunca supo cómo se llamaba la persona de al lado, usted sí está en un grave problema. Sí, está usted en un grave problema. Y no le estoy corriendo, pero entonces ¿a qué viene? Obviamente no venimos a socializar, pero venimos con la mentalidad de que somos pueblo, somos familia. Venimos con la mentalidad de que nuestra reunión debe provocar algo, el que nuestras buenas obras sean hechas en favor de los otros y entonces eso comience a ser evidente en una sociedad atea, no cristiana, indiferente a Dios, y comiencen a darse cuenta que la única razón por la que nosotros hacemos esas cosas es porque somos cristianos y eso conduzca al avance de la gloria de Dios. La iglesia se ha enfocado mucho en la labor social, pero poco en ser una ciudad que provoque que otros glorifiquen a Dios. Eso es el tema. Recuerde, sal y luz, lo que realmente significa seguir a Cristo. Así que, para concluir, seguir a Cristo implica lealtad. Ser sal implica lealtad. Seguir a Cristo implica comunidad. Ser luz implica comunidad. No hay cristianos solitarios. Y la iglesia existe para ser una ciudad alternativa. Para que la gente pueda ver. Si todos fuéramos como aquellos cristianos, el mundo sería mejor. Si todos hiciéramos lo que esos cristianos hacen, que ellos se ayudan entre ellos buscan cómo solucionar sus problemas entre ellos se apoyan, si hay algún huérfano, ellos lo adoptan, si hay algún necesitado, ellos lo ayudan, si hay alguna viuda, ellos la cuidan. Si el mundo fuera como son ellos, las cosas serían diferentes. Solamente de esa manera es que el mundo puede glorificar a Dios, cuando la iglesia viva como una comunidad. Así que, mis hermanos, yo los animo, los desafío a ser luz en medio de tantas tinieblas. La gente pueda ver la manera en que nos relacionamos y glorifiquen a Dios por la forma en que vivimos entre nosotros. Incline su rostro y vamos a orar.